Bien, que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy vamos a finalizar esta enseñanza de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a finalizar este estudio de esta carta y vamos a mirar desde el versículo 10 hasta el versículo 18 del capítulo 3. Y vamos a mirar esta enseñanza con el tema consecuencias de una mala enseñanza, que es a fin de cuentas la razón por la cual Pablo tuvo que escribir esta segunda carta. Las consecuencias de una mala enseñanza, las consecuencias de una mala interpretación, las consecuencias de algunos rumores que estaban circundando y que estaban desvirtuando alguna enseñanza que Pablo había dado sobre la venida de Cristo, y que esto estaba llevando a consecuencias nefastas dentro de la iglesia. Así que vamos a hacer lectura inicialmente de la palabra desde el versículo 10 hasta el versículo 18 del capítulo 3. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi mano, de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Consecuencias de una mala enseñanza. En la enseñanza anterior vimos cómo el apóstol Pablo se presentó como ejemplo para comenzar a darle solución a este problema, ya que este problema empieza desde el versículo 6, pero hemos querido dividir esta sección. Y vimos en la sección anterior cómo Pablo se presenta a él como ejemplo para darle solución a este problema, a esta situación. En este estudio vamos a mirar los actores del problema. Primero, vamos a mirar la causa del problema. La causa fue una mala interpretación de la inminente venida de Cristo, lo cual podemos ver en el capítulo 2, versículo 2, donde dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. Esta fue la causa de esta mala enseñanza. Segundo, Pablo presenta un par de eventos previos a la venida de Cristo, que es la apostasía y el hombre de pecado. Como esto no había sucedido, entonces Pablo da a entender que hay que estar y seguir ocupados en la salvación, y hay que estar y seguir ocupados en la vida cotidiana, en sus trabajos normales. Tercero, el trabajo hace parte de la buena conducta del creyente, y es lo que Pablo comienza a enseñar en el capítulo 3. El versículo 7, Pablo dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y a esa palabra desordenadamente Pablo está haciendo referencia a aquellos hermanos que no estaban trabajando en la iglesia, creyentes que no trabajaban porque ya creían que Cristo había venido, así que no había razón del por qué y para qué trabajar, y esto estaba generando un problema dentro de la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo con referencia a esto, a el trabajo como parte de la buena conducta de un creyente. Y podemos leer en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Así que el trabajo hace parte de la buena conducta del creyente, más allá de mirar el trabajo como una fuente de ingresos para el sostén de nuestras familias. El trabajo también hay que mirarlo como una obra de Dios, como un testimonio de la gloria de Dios. Y así también hay que mirarlo desde este punto de vista espiritual. Cuarto, la ociosidad engendra pecado. Esto lo miramos en el versículo 11. Pablo señala de aquellos que no estaban trabajando, entonces estaban inmediatamente cayendo en ociosidad y esto los estaba llevando a engendrar pecados. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y con esta referencia también saltamos allí a Timoteo capítulo 5 versículo 3 cuando Pablo quiere también aconsejar sobre las jóvenes viudas. Dice Pablo en 1 Timoteo 5:13, y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Así que la ociosidad engendra pecado, entremetidos en lo ajeno. Quinto, la holgazanería levanta malestar en los demás. Y esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia. Dice el versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Así que Pablo prefirió trabajar con sus propias manos para cubrir sus necesidades y no ser gravoso a ninguno de la iglesia, ni gravosos en término general a toda la iglesia. Porque la holgazanería levanta malestar en los demás. Aquellos que estaban dejando de trabajar estaban siendo una carga para los demás de la iglesia. Y es incómodo, de cierta manera, tener que cargar con alguien que no quiere hacer nada simplemente porque no quiere, no porque no pueda. Así que Pablo se pone como ejemplo para no ser gravoso a los demás y así también aconseja a aquellos ociosos. Ahora, luego el apóstol Pablo da los consejos e instrucciones para solucionar este problema. Y primero, en esa sección Pablo hace referencia a dos grupos de creyentes, a los actores del problema. Primero, a los tales, versículo 12, a los tales mandamos. Y versículo 13, y vosotros, hermanos. Estos son los dos grupos que son los actores del problema dentro de la iglesia. Los tales son los holgazanes a los cuales Pablo manda en el versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así que Pablo les ordena que deben trabajar. Y me llama la atención la palabra sosegadamente. Esta palabra significa que trabajen con tranquilidad, que se dediquen a trabajar. Allí tiene entonces la instrucción, el consejo, el mandamiento del apóstol Pablo, que aquellos holgazanes que son llamados por Pablo aquí los tales, se pongan a trabajar. Pero luego encontramos el otro grupo en el versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Así que aquí vemos lo que estaba generando la holgazanería de aquellos hermanos. Estaba generando cansancio en los buenos creyentes de seguir haciendo buenas obras para el reino de Dios. Y a ellos Pablo les exhorta a que no se cansen de hacer bien. Así que esto era algo que se podía suscitar dentro de la congregación. Los que estaban incómodos con los holgazanes, esto es normal, pero ellos también por medio de esa incomodidad estaban levantando quizás ciertas rencillas, comentarios, murmuraciones, chismes en toda la iglesia. Así que el problema ya estaba abarcando a toda la iglesia. Así que el problema no solamente eran los holgazanes, sino que también los buenos creyentes se estaban cansando de hacer bien y quizás estaban suscitando otra clase de problemas. Así que Pablo les exhorta a ellos a que sigan siendo generosos, colaboradores, dadivosos, que no se cansen.
Sí, es incómodo dar para alguien que no quiere hacer nada, sí, pero no se cansen de hacer bien. A los unos y a los otros Pablo aconseja y exhorta en el Señor. Ahora, para Pablo evitar la alcahuetería, aconseja en el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Aquí vemos una corrección dura, muy fuerte, muy tajante del apóstol Pablo, y esto era para los holgazanes. Si no obedecen a lo que decimos, entonces señálenlo, no se junten con él para que se avergüencen. Es una dura corrección, pero aquí también está incluida el amor. Es una dura corrección, pero debe ser hecha con amor. Por eso Pablo luego exhorta también a los buenos creyentes y les dice, mas no los tengáis por enemigos, sino amonestadle como a hermano. Así que son hermanos, hay que amarlos y hay que aplicar ese correctivo sobre aquellos que se les ordenó trabajar, pero al fin no quieren ni obedecer los mandatos, los mandamientos del apóstol Pablo. Tomen estas medidas radicales, pero cuidado, se extralimitan. Hay que aplicar la corrección con amor, tratarlos como a hermanos, dice Pablo, no como enemigos. Y finalmente, con estas instrucciones y consejos, Pablo quiere llevar este problema a los pies de Cristo, como debe ser llevado todo problema y toda situación adversa en la iglesia y en la vida, a los pies de Cristo. El versículo 16, Pablo dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Y dice Pablo, el Señor sea con todos vosotros. Así que lo que necesitaba esta iglesia era la paz de Dios, tanto en aquellos holgazanes como en los que se estaban cansando de hacer bien. Que la paz de Dios inunde el corazón de todos y puedan vivir tranquilos, puedan vivir sosegadamente, puedan vivir en paz en el Señor. Que tengan paz entre ellos en Cristo Jesús. El versículo 7, Pablo allí menciona la firma que él ponía en las cartas y dice las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Y esto era muy importante porque sabemos que habían cartas o escritos que rondaban, que se movían a nombre de Pablo. Y Pablo tenía una especie de firma al final de las cartas. Sabemos que Pablo no escribía literalmente las cartas. Tenían unos secretarios que escribían las cartas. Pero sí este saludo final, Pablo lo escribía con su propia mano, como dice aquí. La salutación o este saludo es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Ese sello de distinción, de autenticación de que esa carta era del apóstol Pablo. Y finalmente Pablo termina con la bendición de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Consecuencias de una mala enseñanza. Hemos mirado aquí entonces estas consecuencias que llevó a esta iglesia, que era una iglesia ejemplo, que fue una iglesia ejemplo, a algunos problemas internos por una mala enseñanza. Una mala enseñanza lleva a malas consecuencias, una herejía lleva a malas conductas. Y Pablo aquí solucionó este problema. Y nosotros hemos terminado este estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Le animamos para que continúe con nosotros. Vamos a estar compartiendo el estudio de otras epístolas del apóstol Pablo y así poder ser edificados y bendecidos en el Señor a través de su palabra. No siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo y gracias por su atención.